vamos a intentar hacer este año videitos para que todas puedan aprender a tejer. Así que en este primer videito vamos a presentar los materiales que usamos. Bueno, tenemos ovillos de totora, acá tengo 3. Hay que tener en cuenta que la totora viene siempre de distintos grosores. Esto sería totora de calidad linda. Acá esta otra también, aunque como sabemos que es descarte textil, puede haber imperfecciones y bueno, a medida que vayamos avanzando con los videitos, les voy a ir contando cómo hacer con todas esas cuestiones. Acá está la segunda y la blanquita acá. Esto es totora, vamos a necesitar una tijerita, por supuesto, para cortarla y cambiar de color, y una agujita de crochet. Yo uso estas de madera, son de doble punta, esta ya está muy viejita, es la que uso siempre, pero bueno, se pueden conseguir estas de doble punta o de punta simple, pueden ser de acrílico, de metal, lo que a ustedes les resulte más cómodo. Esta es número 12 y esta es número 10 y esta es número 12. Todo lo que yo tejí en mi vida lo tejí con una de estas dos agujas. Muy poquitas veces he tenido que cambiar de número. Así que dependiendo del grosor de la totora, dependiendo si tejemos muy flojo, muy ajustado, bueno, vamos a tener que ir decidiendo qué aguja usar. Yo voy a enseñarles a hacer una alfombrita redonda y lo más importante es que les voy a enseñar a aumentar en redondo. Las alfombritas redondas las hacemos, yo las hago por lo menos sin patrón, solo sigo un patrón para la primera, segunda y tercera vuelta y después aumento a medida que el tejido me lo pide, cosa que me quede chatita y linda. Si la alfombra tiene muchos aumentos, vamos a ver que nos queda voladita como una capelina. Cuando tiene pocos aumentos nos va a quedar cerradita, curvita como un cuenco. Para empezar vamos a tejer 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Yo empecé con esta totora color beige, clarito. En la primer cadenita tejida vamos a pinchar ahí en el medio y traemos el hilo para hacer un punto enano. Ahí está, lo pasamos, nada más. Ese es el punto que generalmente se utiliza para cerrar el tejido, el más chatito que podamos conseguir. Acá ya tenemos nuestro circulito inicial. Quedan las cadenitas y un agujerito en el medio. Una vez que tenemos eso, vamos a cerrar para que quede lo más prolijito posible, tirando del hilo, y vamos a tejer 3 cadenitas que van a ser la primera vareta. 3 cadenitas. Ahí vamos. Ahora vamos a tejer 7 varetas más u 8 varetas, depende, siempre vamos a tener que ir tomando decisiones a medida que vamos tejiendo. Vamos a ir viendo cómo queda. 7 u 8 varetas adentro del circulito que ahí marco con el dedo. Así que vamos a tomar lazada, pinchamos dentro del círculo y tejemos lazada, saco 2, lazada, saco 2, la primera vareta. Podemos ir acomodando para dar lugar a las próximas. Vamos a hacer la segunda vareta. Lazada, saco 2, lazada, saco 2 y seguimos hasta tener las 8 varetas que necesitamos para empezar la alfombra. Acuérdense de ir acomodando para dejar lugar. Acá tenemos una, contando las cadenitas va a ser, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si ponemos 8 en total, ponemos 9 en total.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tengo 8. Vamos a probar cómo cierra ahí. Vamos a contar una de las cadenitas iniciales, 1, 2, en la tercera vamos a pinchar para hacer el punto enano. Ahora, acá es importante porque va a definir la terminación. No pinchamos ahí, vamos a pinchar así como de arriba, no vamos a pinchar solo ahí. Vamos a pinchar tomando un poquitito del hilo que viene de atrás. Entonces el lugar va a ser, ahí voy a pinchar, tomando el hilito más un pedacito del hilo que viene de atrás. Entonces me va a quedar mejor agarradita y va a quedar más prolija. Esto es normal, que parece que no llega, pero no se preocupen. Cuando está así, ven este hilito que queda acá, lo vamos a tironear del hilo largo, digamos, para que se quede bien cerradito el tejido. Y ahí va a quedar más prolijito. Así que esta es la primera vuelta. Ya la segunda vuelta la arrancamos con el hilo bien tirante para que quede lo más cerradito y prolijito posible. Y vamos a hacer nuevamente 3 cadenitas que serían la primera vareta de la segunda vuelta. Ahora, en cada uno de estos puntos de base que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vamos a tejer 2 varetas en cada punto. Eso significa que estoy aumentando una vareta por punto. Necesito aumentar para que el tejido pegue la vuelta. Tomamos lazada, pinchamos bajo los 2 hilos que vemos. Lazada, saco 2, lazada, saco 2, la primera vareta y nuevamente otra vareta en el mismo punto. Ahí está. Ahí vemos que quedan en el punto las 2 varetas y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los puntos siguientes. Acá queda, ven, este es el próximo punto que se ve ahí como una V. Volvemos a pinchar debajo de los 2 hilos y tejemos 2 varetas nuevamente. Vamos a seguir. Ahí vamos. Van viendo cómo va quedando. 2 varetas en cada punto. Al principio cuesta un poquito la totora, pero después el cuerpo y las manos se van acostumbrando y ya no es tan grave. Otra vez 2, 1, 2. Bueno, y acá nos queda 2 en y como ven es el último punto antes de las 3 cadenitas. Ahí vamos a hacer algo distinto. Así que vamos a tejer 2 y en el último punto, el que está justo en la base de las 3 cadenas de inicio, vamos a tejer una sola vareta porque las 3 cadenitas equivaldrían a la segunda vareta de mi aumento. Así que ahí tejemos 3 cadenitas que tejemos una vareta, ahí se ve mejor, que junto con las 3 cadenitas de inicio van a ser las 2 varetas que necesito. Contamos nuevamente, a partir del hilito que cruza vamos a contar 1, 2, 3. En la tercera volvemos a cerrar. Acuérdense que no es solo ese hilito el que tengo que tomar, sino un poquito del que viene atrás. Por eso ahí es el lugar donde tengo que pinchar. Punto deslizado. Esto es normal, va a quedar un poquito agujereado, pero no se preocupen. Tiren del hilito y va a quedar lo más cerradito posible y prolijito.
Ahora vamos a hacer la tercera vuelta, tirando bien, acuérdense, cosa de que no se vea este hilo ahí. Apretamos bien y bien apretadito arrancamos la tercera vuelta, que es exactamente igual a la segunda. 3 cadenitas y vamos a hacer 2 varetas en cada uno de los puntos que vemos acá. Hago la primera. Ya en las próximas vueltas vamos a ir aumentando a medida que el tejido lo pida. Acá todavía en esta vuelta ya son 2 en cada punto como veníamos haciendo. Bueno. Vamos a pegar toda la vuelta, siempre con vareta. Esta alfombrita, la primera de la serie de videitos, la vamos a hacer en vareta. Bueno, acá ya terminé la tercera vuelta. Otra vez me queda el último punto y la base de las 3 cadenas. Así que el último punto tejo 2 varetas en cada vareta, como veníamos haciendo. 1 y 2. Y en el último punto, que es la base de las 3 cadenas, solamente voy a tejer una vareta, que junto con las 3 cadenitas me van a formar las 2 varetas que necesito. Otra vez, nuevamente, vamos a contar. Esto es importante que identifiquen las 3 cadenitas. De este hilito que cruza, tengo que contar de ahí para arriba. 1, las V cortas, digamos. 1, 2, 3. Esta es la tercera cadena. Agarramos el hilo este que viene acá, más un poquito del que viene atrás para que me quede más prolijito. Pincho, tomo la lazada y deslizo. Ahí está. Acá tenemos el inicio de nuestra alfombrita, que va a ser siempre igual. Ahora, a partir de ahora, vamos a aprender a hacer los aumentos y les voy a enseñar a cambiar de color. Así que, para cambiar de color voy a tener que volver sobre mis pasos y se cambia el color antes de cerrar la vuelta con punto enano. Voy a cortar el hilo dejando una colita bastante larguita. Hay gente que lo cose, yo no lo coso, yo lo anudo y dejo colitas largas para que, bueno, porque me da miedo que con el peso de la totora, cuando son alfombras muy grandes, a veces se puede llegar a descoser. Yo no soy muy buena cosiendo, así que me quedo más tranquila con el nudito. Vamos a tomar el color nuevo. Pincho, como les dije antes, en el lugar que corresponde, tomo el hilo nuevo, cierro, como si estuviera cerrando con el otro, y una vez que lo cerré, ahí sí, lo puedo dar vuelta y puedo hacer un nudito o medio nudito. Ahí está, para que quede, para que no se salga. Y ahí ya tengo mi color nuevo para empezar la próxima vuelta. En esta próxima vuelta los aumentos los vamos a hacer a medida que el tejido lo pide. Así que volvemos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Esta alfombra la voy a hacer toda con varetas. Después en otros videitos vamos a ir haciendo otros puntos. Y ahora vamos a empezar a tejer, pero un punto en cada punto. Solo voy a poner 2 puntos, que es un aumento, cuando yo sienta que eso es necesario. El próximo punto, si yo cierro bien la vuelta, claramente veo el próximo punto, que sería este. Tomo la lazada, pincho como siempre debajo de los 2 hilos, ven que quedan los 2 hilos sobre la aguja. Lazada, saco 2, lazada, saco 2. Ahí tengo la primera vareta. Vamos a seguir con una en cada punto. Lazada, saco 2, lazada, saco 2. Y acá es importante que yo vaya tejiendo siempre sobre la mesa, porque si yo tengo el tejido sobre la mesa me voy a ir dando cuenta. Acá, ¿ven que la vareta queda medio de costadito? No me queda derechita con respecto a la base de mi tejido, o perpendicular. ¿Ven que está dobladita? Bueno, eso me está indicando a mí que yo necesito poner otro punto ahí, o sea, un aumento, otra vareta en el mismo punto, para que cuando yo la apoye me quede la vareta perpendicular a la base del tejido. Y entonces yo puedo seguir poniendo puntos sin problema. Si yo no pusiera este aumento acá,
esto me empezaría a tironear y se empezaría a levantar. Ahí ya puse mi primer aumento. Hay gente que cuenta, dice, bueno, yo tengo 2 simples, una doble, y va haciendo en toda la vuelta 2 y un aumento, 2 y un aumento. Yo la verdad que eso nunca lo hice, prefiero ir aumentando cuando siento que necesita. A ver, entonces siempre apoyada. Esta todavía no necesita aumento, porque está bastante derechita con respecto a la base. Hay que tener cuidado de no poner muchos aumentos porque si no nos va a empezar a volar. Pero siempre conviene hacerlo apoyadito para darme cuenta de qué es lo que está pasando. Ahí, la apoyo y veo que esta está torcida. O sea que yo voy a necesitar un aumento ahí. Miren qué pasaría si yo no le pongo el aumento, no me doy cuenta y sigo tejiendo. Dejo el próximo. Esto por ahí es muy sutil, pero lo que van a notar al hacer eso es que va a quedar un agujerito más grande que lo que me venía quedando. Si yo noto esa desprolijidad, digamos, ahí me doy cuenta que, a ver, no necesitaba un aumento acá, y si lo apoyo y veo que la vareta está torcidita, y bueno, pongo el aumento. Entonces tenemos que ir jugando con eso, con si la vareta está torcida y si me queda un agujero que no queda muy lindo entre una vareta y otra. Vamos de nuevo, vamos a seguir una más. Sigo tejiendo como una vareta en cada punto y apoyando todo el tiempo el tejido sobre la mesa. ¿Ahí qué les parece? ¿Está torcida? Parece que sí. Así que ponemos otro aumento en el mismo punto. Ahí está. Podemos seguir. Si ven que no está demasiado torcidita, y bueno, por ahí no le pongan el aumento, se lo ponen en el próximo para no correr el riesgo de estar poniendo demasiado. Ahí sí, ya queda claro que necesito otro aumento más. Y así vamos a seguir con toda la vuelta. Yo ahora voy a tejer un poquito más y después les voy a seguir mostrando un paso más adelantado para que vean cada cuánto hay que ir poniendo los aumentos. Acá, si analizamos un poquito, hicimos 2 simples, acá puse un aumento, 2 simples, un aumento, una simple, un aumento, 2 simples, un aumento. Esa es más o menos la proporción. A medida que vaya agrandando la alfombra, los aumentos van a ir cada vez más espaciados. No voy a necesitar ponerlos tan seguidos. Bueno, acá estoy llegando al final de esta vuelta, de la primera vuelta en color celeste. Y bueno, y ahí tengo, este sería el último punto y esta sería la base de las cadenitas. En este último punto tengo que ver si pongo aumento o no. Yo tejo una, hay que mirar a ver si queda prolijito o no. Si yo la cierro, a mí me da la sensación de que me falta algo, que si lo cierro ahí me va a quedar medio deforme. Entonces le pongo un aumento más antes de cerrar. Hay que tejer, destejer, ver cómo queda, probar para que quede lo más prolijito posible dentro de la desprolijidad de la totora, digamos. Y vamos a cerrar la vuelta como hacíamos siempre. Acá queda bien claro cuál es porque como justo cambiamos de color, ese hilito que cruza, y a partir de ahí para arriba contamos las cadenas. 1, 2, 3. En esta tercera agarramos ese hilito más un poquito del anterior. Pincho y saco. Ya tengo terminada esta vuelta. Bueno, vamos a seguir a ver cómo nos va con esta vuelta y con los aumentos. Como comenzamos, otra vez, siempre que tejemos vareta, se empieza la vuelta con 3 cadenitas. 3 cadenitas equivalen a una vareta. Y bueno, y ahí arranco de nuevo. Voy a tejer una vareta en cada punto y hacer el aumento cuando sienta que lo necesito. Siempre, en lo posible, apoyando la mesa, que ahí es donde me doy cuenta realmente cómo viene la situación. Ahí.
A ver. Ahí, yo veo que está un poquito torcida la vareta. A ver si se puede ver, si le saco el hilito este va a quedar más clara. Ahí. Está un poquito torcida, así que ahí necesito poner otra más. Y sí. A ver ahí cómo nos va. Apoyamos. Un poquito torcida. Podría poner un aumento ahí. Bueno, miren acá lo que está pasando. El hilito se me puso finita, porque esta totora es descarte y sabemos que no siempre viene igual. Si yo hiciera la vareta, me quedaría claramente desprolijo. Así que lo que yo hago en ese caso es corto el hilo, como si estuviera cambiando de color, dejando una colita larga, lo mismo que hicimos antes. Ahí. Y miro. La parte que está todavía finita la dejo para atar, y cuando ya se vuelve a poner gordita o más o menos del grosor que yo tenía antes, sigo tejiendo con esa parte. Lo que yo hago acá es hacer un nudito, ahí, bien cerquita de la aguja, no demasiado fuerte, ahí, un nudito cerquita de la aguja. Ese nudito no lo hago muy fuerte para poder moverlo, me tiene que quedar sí o sí atrás de mi tejido. Y ahora sigo. Ahí vamos. No me acuerdo si tenía que hacer, vamos a ver, me parece que ahí me tocaba, a ver, no. Vamos a destejer un poquitito más. No me tocaba todavía. Entonces hago esta vareta, ahí. Trato de acomodar el hilito, después lo vamos a acomodar bien, pero ahora lo que necesito es que no me quede en el medio. Ahí está, y sigo tejiendo con el grosor más o menos como venía hasta ahora. Ahí ya veo que necesito un aumento, se lo pongo. Después les voy a enseñar cómo emprolijo, digamos, la parte de atrás. Que con los cambios de color y los cortes de totora a veces quedan muchos nuditos, pero no pasa nada. Lo que tenemos que asegurarnos es de que nos queden los hilitos largos para poder esconderlo y que quede bien sujeto, digamos, que cuando lo lavo no se me vaya a escapar ningún punto. Ahí vamos, ahí voy a hacer otro aumento y bueno, así sucesivamente. Esa es la forma en que voy aumentando para lograr que la alfombrita me quede redondita y lo más prolijita posible. Bueno, acá tenemos ya tenemos la alfombrita más avanzada. Para que vean, seguí tejiendo de la misma manera, combiné los colores como me parecía. Ahora volví a poner el celeste. Y bueno, y les quería mostrar cómo vienen los aumentos en un pasito más avanzado en la alfombra. Hacemos una vareta en cada punto, como veníamos haciendo. Acá van a notar que los aumentos, como yo les había dicho antes, necesito ponerlos cada vez más separados uno del otro. A medida que vayan adquiriendo práctica, van a poder tejer no todo el tiempo chato en la mesa, y más o menos van a ir probando y se van a ir dando cuenta en qué momento se necesita el aumento. Ahí me parece que podríamos poner un aumentito. Entonces, bueno, pueden tejer un poquito más cómodas, porque tejer arriba de la mesa es medio incómodo para la espalda, y de vez en cuando van probando. Ahí podemos ir viendo, podemos acomodar, ¿ven? Ahí todavía no estaría. No necesitaría aumento, pues si no sería muy juntito, no está lo suficientemente torcida esa varetita. Así que seguimos un poquito más.
Ahí se me cortó la totora, voy a tener que atar. Les recuerdo que yo ato acá cerquita de la aguja, siempre dejando colitas larguitas, no escatimo totora ahí porque si no después se me va a complicar al momento de guardar los hilos y lavarla. Yo prefiero que queden hilitos largos para que me quede mejor asegurada. Bueno, vamos a ver ahí cómo vamos. Ahí puedo apoyar, apoyo todo, que quede bien abierta. Veo que está torcido, a ver si se ve. Bueno, ahí pongo aumento y sigo. Bueno, yo voy a avanzar un poquitito más y después les voy a mostrar cómo emprolijar las partecitas de atrás. Bueno, acá está la alfombra terminada. La voy a dejar acá, más o menos tiene 70 centímetros de diámetro. Y bueno, y acá ya terminé la última varetita de la vuelta. Lo que hago es corto el hilo, acá ya está cortado, yo tiro para atrás, ahí, y lo primero que voy a hacer es bueno, rematar este hilito que me quedó para acá. Simplemente lo paso para el otro lado, y lo que voy a ir haciendo con todos los hilitos que me quedan es ir pasándolos por debajo del tramadito, tratando de respetar los colores, aunque este es al revés de la alfombra, para que quede lo más prolijito posible. Lo paso unas cuantas veces, sobre todo este que es el del final del tejido, digamos. Si me siento más cómoda le puedo llegar a hacer un nudito por las dudas. Ahí puedo anudar. Ahí. Total, esto es al revés, no se va a notar. Y sigo pasando. Una vez que ya pasé lo suficiente, voy a cortar. Ya, me quedo medio lejos, pero acá la traigo. Ahí está. Y lo mismo voy haciendo con todos los demás nuditos que me quedan. Yo lo que hago para que no me quede el nudo, lo desato, ajusto y ya con el medio nudo escondo una partecita por un lado, ahí, y la otra por el otro. Con 3 veces, 4 veces que uno lo pase ya tendría que ser suficiente. Y la parte blanca la mando para la parte blanca. Una, 2. Cuesta un poquito levantar, pero mejor porque así va a quedar más ajustadito. 3. Y voy a pasar una más. 4. Bueno, voy haciendo lo mismo con todos esos. Corto el excedente. Y cuando ya termino todo, ya está lista la alfombra. Ahí está. Tenemos nuestra alfombrita redonda. Siempre la acomodamos, porque la totora tiende a tomar la forma en la que queda, digamos, pero después, una vez que la masajeamos un poquito, ya está lista para poder poner en el piso y que quede prolijita. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.